¿Cómo están? Bienvenidos hoy al En 15. Me da mucho gusto tener aquí a Carlos Velázquez. Desde la FIL me dijo, di el libro, dije, no me ha llegado, no sé qué, me lo dejó, ya me lo eché y ahora Carlos está en México. ¿Cómo estás primero? Muy bien. ¿Bien? Sin cruda, papá. No lo creo, mira, aquí hay varios personajes que no saben qué es eso que acabas de decir. A ver, primero cuéntame, ¿regresaste al cuento? Sí. ¿Por qué? Empecemos por ahí. Porque mi libro anterior es un libro de crónicas sobre música y... O sea, realmente nunca me fui. Lo que pasa es que este libro me llevó... No, por eso, nunca te fuiste, pero en términos de publicación. Me llevó 4 años escribir este libro. O sea, ninguno de mis libros de cuentos me había llevado tanto tiempo, pero es que este libro tiene 265 páginas y me clavé y se fue retrasando. Hubo un cambio de editorial y finalmente salió en noviembre del año pasado. Bien. Ahora, se lo pregunto a muchos cuentistas, se lo he preguntado y te lo pregunto a ti. ¿Lo pensaste como libro o fueron cuentos que te iban llegando y hacías ese cuento y hacías otro? ¿O lo pensaste como tengo que hacer X cantidad de cuentos para que sea un libro? Y me importa para la siguiente pregunta que te voy a hacer. Sí, bueno, la verdad es que en México se escriben muchos, pero muchos libros de relatos, de cuentos, pero hay muy pocos cuentistas, es la verdad. Entonces, la mayoría de los libros de relatos que se publican en ese país tienen 1 o 2 buenos cuentos y los demás son cuentos de relleno. Lo que yo me he propuesto y lo que he hecho desde que empecé a incursionar en el género es no tener cuentos de relleno, es pensar el libro como una unidad y que los cuentos se complementen unos a otros, que haya una unidad entre ellos, aunque sí, las tramas sean diferentes. Pero pensado como eso. Porque eso es ahora sí, para entrarle al libro. A ver, tus personajes siempre han sido personajotes. Pero sí pareciera que aquí, digamos que lo que une todos los cuentos son esos personajes. Son, sí, personajes de Carlos Velázquez, pero un poco potenciados y un poco en situaciones todavía más explosivas que otras veces, ¿no? Sí, o sea, aquí me propuse llevar el delirio todavía al máximo. Sí, eres Velázquez potenciado, ¿no? Sí, por ejemplo, el último relato que da título al libro, El Menonita Zen, es la historia de un menonita que desea ser budista y se encuentra con un indocumentado en la frontera, precisamente en Ciudad Juárez, y son aficionados de hueso colorado al Tonayán. Entonces, el lector puede sacar sus propias conclusiones si realmente esa historia ocurre tal y como está contada o es un delirio o es un debraye producido por el exceso de etanol en la mente de estos dos locos, ¿no? Sí, a eso me refiero. Es decir, lo que hay en cada cuento, Carlos, conforme lo iba viendo, son estos personajes que detonan situaciones, que están en situaciones extrañas, ¿no? Porque también hay unos que a lo mejor pues, sería otro tipo de personaje, ¿no? Pienso en el segundo relato, si no me equivoco, pero que no, que por la situación en la que acaban estando, ¿no? Sí, y mira, no es como que yo me haya... Sí, el código del payaso. Que no es como pensaba, que yo me haya propuesto, digamos, de alguna manera, ser un animalario del mexicano, sí, no. Pero creo que en este libro, más que en muchos otros, el mexicano promedio está muy bien abordado y muy bien retratado. Este cuento del final nace precisamente de lo que yo veo cuando salgo a la calle y me encuentro con los miembros del Escuadrón de la Muerte tirados en la esquina de parranda, y así en el Código del Payaso igual están, yo creo que estos especímenes que nos podemos topar todos los días en la calle, que si los observamos bien, detrás de cada uno de ellos hay una historia que merece ser contada. Pero siempre desde la cotidianidad, y eso me encanta, porque el segundo me dejó así, porque el inicio del segundo es maravilloso, ¿no? Porque a final de cuentas, cualquier terapeuta, ¿no? Para quienes hemos ido a terapia, siempre dice lo mismo, no, búscate algo que te haga feliz. Y es absolutamente que la tercera y cuarta línea dice, no, ya decidí qué, voy a ser payaso. Pues imagínate. Y ya de ahí da vueltas todo, ¿no? Así es, es que... Porque sí, pues supongo que no, esa es una actividad que te hace feliz, ¿no? Pues sí. Te tienes que estar riendo todo el tiempo, pues, sí, ¿no? pero acá son unos payasos. Este cuento está muy loco porque sí este cuento habla sobre la traición entre hermanos, que me parecía un tema muy importante, porque yo no tengo hermanos, pero he estado muy cerca de hermanos que se odian, y yo dije,
pues es que esto ocurre todo el tiempo y en muchas familias y merece ser contado y llevado al extremo con otra cosa que se entrecruza, que yo he observado mucho en la gente. Todo el tiempo estamos siendo bombardeados con las preocupaciones por nuestra salud emocional, por nuestra salud mental, sí, por cuidar nuestra figura, por alimentarnos bien, por ser felices. Pero hay veces que la gente, para ser feliz, no necesita meterse cosas, sino por contrario, despojarse de ellas. Y en este caso, el payaso, para finalmente ser un ser completo y estar en paz, necesita amputarse un miembro de su cuerpo. Ya no lo digo para que... No, sin spoilers. Pero me encanta, quiero insistir en esta parte, me encanta porque en cada uno de los cuentos nacen de la cotidianeidad. Entonces dices, a final de cuentas es una descripción de mexicanos normales, etcétera, que hacen así, en situaciones complicadas, que exploran de otras maneras los problemas, los retos, los amores, los desamores que todos tenemos enfrente, ¿no? Que lo único que sucede es que estos personajes reaccionan de diferente manera, ¿no? El primer cuento, que es, algunas parejas viven en armonía, otras no, unas discuten, otras no tanto, etcétera. Dices, va a ser una historia de amor. ¿No? Es decir, nacido de ahí, ¿no? Sí, es una historia de amor que se trastoca siempre por cosas ajenas a nosotros mismos. O sea, quiero decir, todos somos responsables de nuestros actos, pero en estos cuentos también la realidad le juega muy chueco a estas criaturas, ¿no? Como a este personaje de la Fitness Montacerdo, que es un mariachi de enorme tamaño, que es un Don Juan, y que un día se topa un poco con la horma de su zapato. Entonces, todas estas cosas nacen de la cotidianidad. No soy Juan García Ponce, afortunadamente. No. Entonces, afortunadamente, dice. Entonces, mis historias... No, porque también eres quien eres, pues, ¿no? Con tus intereses, con la que a ti te gusta. Aquí la música siempre está metida de alguna manera, ¿no? Sí, entonces mis personajes son cotidianos porque es la gente con la que yo convivo, la gente que yo observo, la gente que tengo la posibilidad de a veces conocer un poco a fondo, que me da esta capacidad me dan esta licencia para yo poder escribir acerca de ellos y de sus vidas. Dices 4 años, nunca me había tardado tanto. Así es. ¿Qué te costó? Bueno, lo que pasa es que, como lo mencionaste al principio, los libros de cuentos yo siempre los diseño. Y se tardó mucho en ser diseñado. Hubo un momento en el que decidí como quitarle un par de historias para no hacerlo tan largo, pero no funcionaba. Entonces, finalmente el libro fue dictando sus propias leyes, sus propias normas, y tal y como quedó, me parece que era como debía de ser. Pero fue en términos de diseño, ¿no? Sí, en términos de diseño. En términos de para dónde va, cuál es primero, cuál es segundo, eso también tiene un sentido. Claro, entiendo, ¿no? Es decir, con cuál abro y con cuál cierro, ¿no? Sí, es un poco como los discos también, o sea, el orden de las canciones es para algunos, Carlos, sí sabes que hay unos que les vale gorro, ¿no? Bueno, sí, pero no estoy hablando para los que nos gustan. No estoy hablando de Peso Pluma, o sea, pero digamos que estás escuchando un disco de José José y sí es muy importante que en el de los éxitos primero esté Gavilano Paloma y después Volcán, ¿no? Exactamente, eso, y por eso dices te tardaste, no tanto por las historias, porque las historias las traes todo el tiempo, ¿no? Sí, o sea, incluso ahorita estoy trabajando en mi siguiente libro de cuentos, que no es porque yo quiera ser provocador, pero tiene un título bastante chocante. Se llama ¿Por qué? Hitler, hermano, ya eres mexicano. ¿Ya lo decidiste? Sí, así se va a llamar. Hitler, hermano, ya eres mexicano. Y sí, trata sobre una historia ficticia, obviamente, pero sobre la región del Soconusco, que supuestamente Hitler, cuando perdió en la Segunda Guerra Mundial, iba a venir a México a refugiarse ahí, porque hay haciendas de alemanes. Y supuestamente iba a venir a México y no vino, y mi cuento trata sobre la posibilidad de que hubiera venido. Y lo vas a solucionar en términos de cuentos, lo vas a solucionar en un libro de cuentos. Así es, que se va a llamar Hitler, hermano, ya eres mexicano. No puede ser. Dime una cosa, ¿qué tan fácil todavía hoy es en el panorama editorial publicar un libro de cuentos? ¿Cómo ves a las editoriales en ese sentido? ¿Todavía les cuesta? ¿No? Le pasó a la poesía hace muchos años, ¿no? Que ya para que alguien publique... o sea, yo creo que el cuento está, digamos, ya menos peluceado que antes, pero vamos, que el ensayo no es el género más popular. No, el ensayo sí. Pero bueno, yo he corrido con la fortuna de que corren muy pocos, de poder hacer una carrera
escribiendo puros libros de relatos. Este libro arranca la biblioteca, o sea, la colección Carlos Velázquez, y pues no cualquiera se avienta. Pero porque tenías todo lo que tenías atrás también, claro, porque tú eres Velázquez. Pero no cualquier editorial se avienta a hacer una biblioteca de libros de cuentos. Exacto. O sea, y esta va a ser la tuya ya. Así es. Sí, porque no está fácil, sí. O sea, no está tan peluciado como antes, eso es cierto. Tuvo peores tiempos, ¿no? Ajá. Sí, a finales de los 90 el cuento era visto con muy... Ensayo, crónica. ¿Qué te dicen quien lo ha leído? Me encanta entrevistar cuando lleva 3 meses. ¿Cómo va el libro en términos de tus conversaciones con lectores? Pues hay de todo, ¿no? Hay mucha gente que me dice, es lo mejor que te he leído, y hay gente que me dice, este libro no me gustó, y hay gente que me dice, está muy bonito el libro como objeto, y hay gente que me dice, ya me gustabas más cuando eras un autor indie. Entonces, hay de todo. ¿Qué quieren decir con eso? Bueno, que estaba en una editorial hipster, vamos. Entonces, pero en general la recepción ha sido muy buena. Se han divertido mucho, se han reído mucho, y eso hace que... Pues sí, se han reído mucho, pero también hay un momento en algunas cosas que pasan ahí que dices, o sea, aquí hay cercanías con el suicidio y... Sí, bueno, el suicidio es uno de los... asuntos, ¿no? Y el asunto de los hermanos no es exactamente como, ay, vamos a reírnos todos de esto, es decir, está en ese tono, pero también, pues, porque eso también me parece extraordinario del libro, pues también esa es parte de la vida de los mexicanos, ¿no? Sí, no, o sea, el libro, las historias son duras, pero están tratadas con mucho humor, pero a la gente le ha gustado, la recepción ha sido muy buena, la gente le ha gustado mucho. Bueno. Yo estaba un poco temeroso por los cambios y porque en pues hay más libertad y más desparpajo, y no quería extralimitarme, y creo que no ocurrió, y ahí va levitando. Y está escrito de maneras que uno, como siempre, porque la prosa de Carlos Velázquez. Ahí está, ya se está vendiendo, hace un rato se está vendiendo, al Menonita Zen, Carlos Velázquez. Pónganse a leer, que tengan buen fin de semana. Ándales, pónganse a leer. 3 cuentitos se avientan entre sábado y domingo. Carlos, gracias. No, gracias a ti. Gracias a todos.